Buenos días, yo soy Maxime Verbist y eso es nuestra primera lección de tarot. La historia del tarot es muy vieja y muy misteriosa porque circulan alrededor del tarot un montón de informaciones que son mitos. Antes de entrar en la profundidad del simbolismo del tarot, tenemos que entender dónde surgió este objeto tan particular. El primer mito que tenemos que discutir es esta idea que el tarot tiene un origen medieval. Y el tarot lo más popular, que se llama el Rider, tiene una apariencia totalmente medieval, pero fue concebido en el siglo XX con esta apariencia. El tarot apareció en la época siguiente, que es el Renacimiento italiano, pero sí tiene algo de medieval en la apariencia. Es muy importante de entender que el tarot se divide en dos partes, lo que llamemos hoy día los arcanos menores y mayores. Y son dos partes que tienen una historia totalmente diferente. Y en esta clase vamos solamente a hablar de la segunda parte, de los arcanos mayores. Los arcanos menores son nada más que naipes ordinarios. Y los naipes lo inventaron los chinos en el siglo X y apareció en Occidente más o menos en el siglo XIV. En la forma que todavía usamos para jugar. Pero los arcanos mayores, que se llamaba antes los triunfos, se agregaron a los naipes ordinarios en el siglo XV en Italia del Renacimiento. No sabemos quién lo hizo y probablemente hemos perdido el primer juego de tarot. Y esas primeras cartas eran muy diferentes de lo que conocemos ahora porque no tenían ni nombre ni número. Y esos nombres y números aparecieron en el siglo XVII con lo que llamamos ahora el tarot de Marsella, que en realidad nació en Marsella, pero nació en París. La forma que usamos ahora fue concebida en 1930, pero sigue la tradición del tarot de Marsella. Pero después del siglo XVII, el tarot y la forma del tarot siguió evolucionando, porque en el siglo XX apareció una nueva forma, que es la forma la más popular, que se llama la forma del tarot de Rider, donde también los arcanos menores tenían un dibujo y una ilustración mucho más compleja que lo que existe en los arcanos menores del tarot de Marsella. No parece nada más como naipes, sino como ilustración, como una pequeña historia. Y esta forma es mucho más práctica si quieres hacer un tarot de adivinación. Nosotros vamos a guardar la forma del tarot de Marsella, primero porque es la más común en el mundo latino y segundo porque lo vamos a ver, la numerotación y el simbolismo es muy diferente y preferimos lo del tarot de Marsella. El segundo mito que tenemos que discutir es esta idea que el tarot tiene un origen divinatorio. La adivinación es la predicción del futuro. Y sí, mucha gente hoy día lo usan de forma adivinatoria. Pero lo raro en la historia es que la primera evidencia histórica que tenemos de un uso adivinatorio del tarot viene del siglo XVIII, en París. Entonces, antes de eso, no tenemos la más mínima prueba del uso del tarot. Así, no podemos saber nada de la intención primera de los autores del tarot. Eso nos lleva a tres posibilidades. Puede ser que el tarot no era nada más que un juego de naipes un poco particulares, solamente para divertirse. Pero también, como mucha gente lo afirma, puede ser que también era un libro de sabiduría profunda que estaba representando adentro de este juego de mesa. Y la tercera explicación es que el tarot fue concebido para predecir el futuro, para el uso divinatorio. Como no sabemos nada de la intención inicial del tarot, el único que podemos decir es que el tarot puede servir a los tres. En el sur de Francia todavía se juega al tarot como juego de mesa. La mayoría de la gente usa el tarot de forma adivinatoria, pero nosotros lo vamos a usar como una fuente de sabiduría, un objeto que fue concebido por gente que tenía un conocimiento del ser humano muy profundo, un libro de sabiduría, un manual de psicología espiritual. Cuando empecemos a estudiar el simbolismo del tarot,
no podemos dar cuenta enseguida que hay un símbolo mixto. Porque si vemos, por ejemplo, un arcano como el mago, es un personaje de la vida cotidiana, no es nada más que un mago de feria. Si miremos la carta del enamorado, reconocemos enseguida arriba el personaje mitológico de Cúpido. Un emperador es un personaje político. Un papa es un personaje del mundo cristiano. La justicia es una virtud moral. La luna es un principio muy importante en astrología. Y un arcano como el mundo tiene un simbolismo múltiple, porque los 4 personajes a los 4 rincones vienen de la visión de Ezequiel, pero la mujer desnuda al centro obviamente no tiene nada que ver. En el mundo del tarot, mucha gente afirma que el tarot tiene un simbolismo único. La teoría la más popular es que el tarot tiene un origen cabalística. Esta idea que llevó Eliphas Levi en el siglo XIX es que como hay 22 letras en el alfabeto hebraico y que hay 22 arcanos mayores, obviamente el tarot era de origen hebraica y cabalística. Así, si quieres entender el tarot, tienes que entender la cábala. Estudiar el tarot con el punto de vista de la cábala es muy interesante, pero nosotros vamos a usar otra tradición oculta. Para entender el simbolismo del tarot, necesitamos una llave. Nosotros pensamos que los conceptores del tarot usaron la llave ocultista. El ocultismo es una filosofía que dice que la realidad como la percibimos no es la realidad última y que la realidad última está oculta, está escondida y que se necesita hacer una búsqueda y hacer un trabajo particular, un trabajo oculto para volver a descubrirla. En la familia del ocultismo existe mucha rama y la cábala que sirve para interpretar el tarot es una de las ramas ocultistas, pero también existe la astrología, la numerología y también el Tao de los chinos es una rama del ocultismo. La llave ocultista que vamos a usar viene de una tradición que llamemos de 7. Si todavía hoy día hay 7 días en la semana, hay 7 notas en música y también 7 pecados capitales, es porque todo eso viene de esta tradición de 7. Y justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Alice Bailey escribió un libro fundamental de psicología esotérica que se llama El Tratado de los 7 Rayos. Y eso nos va a servir de base para entender y para abrir el simbolismo del tarot. La segunda llave que vamos a usar para entender el simbolismo del tarot es la llave de la numerotación. Al inicio, en el siglo XV, no había ningún número en los arcanos mayores. Y existe a través del mundo 15 maneras diferentes de dar un número a los arcanos. Entonces, la tradición que nosotros seguimos es la numerotación del tarot de Marsella. Y que eso nos va a permitir de entender cuál es el lugar que ocupa cada arcano en relación con los otros. Porque el tarot es un reflejo de la conciencia global. Y hay que entender que cada arcano tiene un sentido solamente porque está en relación con las otras. Así, la llave numérica nos va a explicar a qué nivel de conciencia se encuentra cada arcano. La tercera llave que vamos a usar para entender el simbolismo del tarot es la llave del nombre. Pero ojo, al inicio no había nombre en el tarot. Y nosotros vamos a seguir la tradición del tarot de Marsella, que es muy distinta que las otras tradiciones porque pone otros nombres. Así, por ejemplo, el arcano número 6, el enamorado. El enamorado es el personaje central que está dudando entre 2 tipos de mujeres. Entonces es una situación de elección. Pero en el tarot de Rider lo llama los enamorados y es más que nada un hombre y una mujer y cuenta una historia que parece ser la de Adán y Eva. Entonces es una historia totalmente diferente.
Las imágenes del tarot son muy fuertes y muy impactantes. Así podemos estudiar el simbolismo del tarot desde el exterior. Pero también es fundamental de entender que el tarot fue concebido para causar un impacto psicológico y subjetivo. Entonces, la cuarta llave para entender el tarot es la llave subjetiva. Por ejemplo, si tomamos la figura del diablo y que lo miramos del exterior, vamos a ver que es un símbolo del mal, de Satán, un manipulador, un controlador. Pero en vez de analizar lo exterior, si empezamos a mirar cuáles son los sentimientos que genera este arcano, podemos enseguida sentirnos un poco incómodo, porque esta figura es muy ambivalente. Si miramos, tiene un pene y tiene tetas. Entonces es ambivalente sexualmente. También tiene una sonrisa, pero es una sonrisa un poco rara, una sonrisa que te hace sentirte mal. Y también, cuando ves esos dos personajes que están bajo control, no podemos parar de sentir algo de rebelión, una necesidad de liberarlos. Así, no hay que olvidar que el diablo, también en la tradición cristiana, era un ángel rebelde. Esta rebelión la podemos sentir adentro cuando miramos el diablo. Como conclusión de esta primera lección, podemos decir que hay tres facetas del tarot. La primera faceta, que no es la menor, es que el tarot fue concebido desde el inicio como un juego, algo hecho para manipular, para cambiar las combinaciones, y también si quieres usarlo como juego de mesa, como se hace todavía en sur de Francia, está muy bien. No hay que concebirlo como un objeto que no se puede tocar, es lúdico, básicamente. La segunda cosa que se puede decir del tarot es que te permite de guiarte y de guiar los demás. Y guiar no significa solamente hacer divinación, lo podemos usar para guiar psicológicamente, para guiar también espiritualmente los demás. Y la tercera cosa que el tarot te permite de estudiar la conciencia y estudiar el ser humano. En las lecciones que vienen vamos a dar mucha importancia en el aspecto estudiar. Nosotros pensamos que el tarot es un libro de psicología espiritual, de psicología clínica y de psicología general que te permite de entrar en toda la profundidad de la conciencia. Y ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Obviamente, para empezar a estudiar el tarot necesitas un tarot que sea adecuado. Cuando digo adecuado, quiero decir dos cosas. La primera es que te sientes bien con el grafismo del tarot que elegiste, que te inspira, que te toca. Pero la segunda es que tenga un cierto respeto de la numeración, del nombre y del simbolismo del tarot de Marsella, porque cada año sale nuevo tipo de tarot. Y si estás usando un tarot que no tiene nada que ver con el sistema del tarot de Marsella, vas a sentirte muy perdido. Mejor ir en una tienda para comprar este tarot y ver, tocar y comparar varios tipos de tarot para ver lo que te conviene. Existe mucho tipo de rituales que puedes hacer por tu tarot, pero lo que conviene es de purificarlo y de dedicarlo al uso que quieres hacer. Y por eso hace falta solamente prender una vela, guardar el tarot adentro de tus manos y dedicarlo al propósito que lo vas a hacer. Puedes preguntar a tu fuente, a tu maestro, o tu representación de la divinidad, de dedicarlo como un objeto que sirve al estudio de la conciencia y a desarrollar tu calidad de relación con los demás. Y eso te va a permitir de elevar el nivel de vibración del objeto mismo para que sea algo que sirve a elevar tu conciencia y no solamente a predecir si vas a ganar o no a la lotería.